Bueno, entonces empiezo con la grabación de la clase. Ahí estamos hablando ahí en el chat de alguna persona que no pudo seguir con el curso. Hay una serie de requisitos para cumplir, para seguir en el curso, para mantener la vacante. Y uno de ellos es haber terminado el secundario y otro es ser mayor de edad. Eso seguramente se los vamos a pedir si todavía no se los pedimos. Es decir, si todavía no les llegó un mail pidiéndoles eso, se los vamos a pedir en el próximo tiempo. Y bueno, una de las varias de las personas que se anotaron finalmente no pudieron seguir justamente por esto, porque no tenían, no cumplían alguno de los requisitos para poder mantener la vacante. Bueno, vamos entonces al tema del día de hoy, que ya estamos viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? Espero que sí. Sí, profesor. Maravilloso. Chichín. Empecemos a grabar. Siempre me pongo el recordatorio por las dudas. CSS parte 3. Como veníamos diciendo, parte de lo que vamos a ver hoy es un poquito repaso. Pero también les va a venir bien si ya lo venían siguiendo. Este sería lo ideal. Bien, entonces habíamos hablado de CSS. Para ponerlos en tema, HTML es el lenguaje básico con el cual vamos a escribir todo lo que queramos mostrar. Entonces, por ejemplo, querríamos poner el título de nuestro blog, por ejemplo. Podría ser en mi caso el blog de Gianfranco Salomone, muy original. Entonces ese contenido lo voy a escribir en lenguaje HTML, lo que veníamos viendo hasta ahora. Para darle estilo, para darle color, para ubicarlo ese texto en la pantalla, es que vamos a usar CSS. Entonces, en principio, HTML para contenido, CSS para formato. Y hay varias maneras de dar formato. Ahora vamos a explorar brevemente qué significa todo esto. Vamos a ver un pequeño ejemplito de código. Hay varias maneras de dar ese formato. Una de ellas es important. Este no lo vimos nosotros porque es bien sencillo lo que hace. Es el que tiene mayor precedencia, significa o mayor especificidad o mayor relevancia. Este 100 indica que le gana a todos los demás. Es decir, que cada vez que a un elemento le doy esta propiedad de important, fíjense cómo está acá, cualquier selector entre llaves, esa es la sintaxis que se requiere para dar un formato en CSS. Tengo entonces el color, numeral, bueno, el número en hexadecimal, y aparte asterisco, voy a decir, este es un signo de exclamación, important. Entonces ese es el que le va a ganar a todos los demás, ese es el que va a valer. Ahora vamos a ver en breve el ejemplo, espero que sea más evidente en el ejemplo. Estilos inline, esto es entonces cuando ponía un estilo directamente al lado de la etiqueta, este P es la etiqueta. ID tenía que ver cuando le daba un atributo a esa etiqueta. Clases y pseudoclases, vamos a hablar un poquito de las pseudoclases más de la clase que viene. Y pseudoelemento es lo mismo, pero en este caso sí clases habíamos hablado, que en este caso punto párrafo está haciendo referencia a una clase y finalmente a una etiqueta, este P solito. Entonces, este es el orden de precedencia. El más grosso es el important y el menos grosso, el menos importante o el menos relevante sería este de etiquetas. Ahora vamos a ver el ejemplo y voy a hacerlo lo más claro posible. Este es entonces para quien recién empiece, este es los dos temas fundamentales que vimos hasta ahora. Estos dos temas son entonces, a la derecha, HTML. Fíjense el nombre del archivo. Especificidad, ese puede ser un nombre que cualquiera que a ustedes les guste. .html. Ese es la extensión de archivo que estamos manejando para toda la primera parte hasta hace 2 clases. Por ahí. Y por el otro lado, el segundo tema que vimos fue CSS. Especificidad.css. Este nombre que dice acá especificidad podría ser cualquiera. Pero nosotros le estamos poniendo el mismo nombre al que es HTML y al que es CSS como para poder relacionarlos y visualizarlo rápidamente. No hace falta que siempre sean los mismos nombres.
Por otro lado, aguántenme la gente que viene cursando, así explicamos un poquito más para quien se suma recién. Acá hay una serie de un montón de información acá arriba. Ven mi cursor, ¿verdad? Mi flechita. Sí, se ve. Joya. Bien, entonces, toda esta primera parte no le prestamos mucha atención hasta ahora, no dijimos específicamente qué significa. Google está al alcance de todos, pero sí lo vamos a requerir todas las veces que vayamos a hacer armar un archivo HTML. Y ahora les voy a mostrar cómo se arma eso. Hay un montón de opciones que vienen ya por defecto en la medida en que puedo utilizar un completado de código. Después, dentro de body voy a poner el contenido de la clase. El contenido de la clase. El contenido de lo que me gustaría ver adentro de la página. En este caso, dentro de la página se vería lorem ipsum dolore y toda una historia que hay por acá. Son unas palabras que me sirven solamente de muestra. Y P es un párrafo que indica, bueno, esto va a tener formato de párrafo. Me gustaría que se vea como un formato de párrafo. Todo esto es muy a grosso modo introductorio de HTML. Y después, para relacionar el archivo HTML con el archivo CSS, lo que vamos a usar es esta línea. Link rel stylesheet href especificidad CSS. Entonces, habíamos dicho que este nombre acá arriba, especificidad.css, puede ser cualquiera. Podría ser mi archivito hermoso.css, así sin espacios. Lo único que sí, para relacionar estos dos archivos, lo voy a necesitar es que este nombre, que dice href igual comillas, este nombre sea exactamente igual al nombre que hay acá arriba. Especificidad CSS en este caso, acá dice especificidad CSS. Si no fuera así, si hubiera puesto mi archivito hermoso.css, tendría que decir acá mi archivito hermoso.css y acá arriba mi archivito hermoso.css. Bien, y también como les decía, en el archivo CSS es donde mayormente me encuentro con los estilos, es decir, con los colores, con el formato de este texto que quería mostrar. Y estamos viendo nosotros 5 maneras de dar ese formato. Una de ellas es pidiendo la etiqueta, con la propiedad signo de exclamación important. Esa es una. Otra sería indicando un... ¿Qué significa este numeral adelante, gente, los que vienen cursando? Responde a un ID. Impresionante. Grande, lo sigue. El punto, ¿qué significa? Es un elemento de clase, un selector de clase. Oh, está con todo, lo sigue. Ahí en el si chat. yo hice todo. Claro, lo tiene claro, fresquísimo. Bien. Y finalmente, este último, ¿qué sería? Esta P solita. Es sí, es un párrafo en HTML, pero es un selector del párrafo, del elemento. Ahí va. Un tag o etiqueta, ¿no? A este le decimos selector de tag o etiqueta. Bien, perfecto. Bien, entonces ahora me parece que vamos al... Bien, acá está la explicación de cómo sería el ejemplito este que vamos a ver a continuación. Yo se los voy a mostrar en el código. Así que... ahí fuimos al código. Acá tengo abierto otro que viene para más adelante. Ahí ustedes están viendo todo mi código. Maravilloso. Esto lo vamos a hacer un resize. Y especificidad CSS. Entonces, de vuelta, poniendo en tema a las personas que recién llegan, tengo por un lado el Visual Studio Code, es un editor de texto que se pueden bajar, lo buscan en Google y automáticamente les va a tirar todos los enlaces a videos y por haber. Vayan al que parezca más oficial, que seguramente será el segundo o el primero o el tercero. Y se lo bajan de ahí, lo instalan y van a ver una serie de complementos que vamos a usar. Los complementos se instalan desde acá de las cajitas, o extensiones en realidad, no complementos. Le hago clic y acá muestra todas las extensiones que yo tengo instaladas. Entonces acá dice installed y yo tengo por ejemplo Andrómeda, que es solamente para cambiar los colores del Visual Studio Code, una serie de historias más. Lo que sí les recomiendo que para toda esta primera parte instalen uno que se llama así, Live Server.
Y si buscan el que tiene más descargas, no sé si lo llegan a ver, pero este de acá arriba dice 20 millones de descargas. Ese está muy bueno. Yo uso otro que se llama Five Server, que le cambias la letra inicial. Y no aparece por ahí porque seguramente me debería aparecer en los instalados. Que no lo estoy viendo. Bueno, yo uso el Five Server. Es bastante parecido, no van a sentir que les cambie absolutamente nada con respecto a lo que yo hago. En su momento, cuando yo lo busqué, disculpe, el Live me parecía como Five, era como si los hubiesen combinado. El tercero es. Es una gran posibilidad. Perfecto, ahí ya. Bien, es el tercero el que está acá. Es el que yo ya tengo instalado, por supuesto. Y Live Server no lo tengo instalado, por eso me da la opción de install. Muchísimas gracias. Bien, algo que yo recomiendo que hagan es, si se van a instalar una extensión, es que le miren la cantidad de descargas. No necesariamente dice qué tan bueno es, pero cuando uno no sabe nada, está bueno ver qué es lo que hace la mayoría. No digo que ustedes no sepan nada, solo que yo muchas veces no sé nada y esa es la manera en que lo defino. Sí, perdón, ¿alguien iba a hablar? Bien, volvamos acá. Una vez que tenemos todo eso instalado, vamos a correr el HTML este. Primero lo miramos brevemente. Lo miramos brevemente que dice, de hecho, brevemente lo voy a borrar. Y voy a escribir un hola. Control S para salvar. Y lo voy a abrir justamente en esta extensión. Botón derecho, Open with Five Server. En el caso de ustedes, si a ustedes les aparece, si ustedes tienen Live Server, va a decir Open with Live Server. Le hago clic ahí y me aparece justamente lo que acabo de pedir acá en el HTML. Ninguna novedad por ahí, espero. Básicamente le estoy diciendo al navegador, mostrame un hola. Y me lo mostró según lo que le pintó. Bien, para meter todo esto dentro de un documento HTML, lo que vamos a usar es el template de HTML, que según me enteré en este curso, hay dos maneras de hacer. Yo tenía una que era escribir HTML y elegir acá la de 5, que estamos usando nosotros HTML5. Esa es una opción y fíjense que automáticamente me completa todos los campos, me llena con un template, con algo que ya viene prearmado. Esa es una manera. Y otra manera de hacer exactamente lo mismo, control Z para borrar todo, sería con un signo de admiración, solito, y de vuelta me genera toda la misma información que antes. Entonces fíjense que de esto no tuve que completar nada, ni me tengo que ocupar en principio de completar todo esto, ya me lo completa el editor de texto solito. Lo siguiente es, si yo quisiera relacionar todo esto con un archivo CSS, lo que vendría acá es pondría link, enter, y acá dentro del href pondría el nombre del archivo, perdón, CSS. En nuestro caso sería 01 especificidad CSS. Yo les voy poniendo un numerito a los archivos, sencillamente porque me resulta cómodo para verlos mientras hago la presentación. Pero no hace falta que ustedes le pongan número. Bien. Y acá dentro del body le podría poner estoy dentro del body. Estoy dentro del body. Control S. Y aparentemente no ha cambiado nada. Lo que sí va a cambiar es a medida que le comience a agregar estilos. De hecho, pongamos acá un P para hacer una pequeña, brevísima muestra. De vuelta no ha cambiado nada. ¿Y qué puedo poner acá, gente? Como para que me cambie el estilo. ¿Qué les parece? Díganme ustedes. Escribir style. ¿Qué más? Color. Blue Violet. Elijo yo. Control S. No me estoy dando cuenta si me cambió. Me parece que no. De hecho, no te cambió porque ahí dice estoy dentro del body y en el navegador tienes un hola. Ajá, excelente. Te falta refrescarla. Ahí va, maravilloso. Sí, algunas veces pasa que no lo agarra de una. Cuando le pones el template de HTML5. Maravilloso. Ahí anduvo perfecto. Impresionante. Bueno, entonces este sería el estilo en línea y hay otros estilos más. Nosotros vamos a volver al que tenía originalmente,
Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Que este es el ejemplo que tenía armado originalmente. Control S para salvarlo. Y acá con Control y ruedita me estoy alejando. Fíjense acá arriba dice el zoom que tengo puesto. Como para ver lo que mostraría un navegador normal. Podría haber puesto reset. Por ahí llegaba un poquito más rápido. Bien. El color es... bueno, quién sabe. Acá dice pink. Bien. ¿Cómo están del tamaño del código? ¿Lo ven bien o lo hago agrandando un poquito? Me acabo de dar cuenta que el teléfono lo puedo agrandar con los dedos, así que no necesito. Copado. Sí, se puede agrandar con los dedos, sí. Desde el celu. Yo tengo el Visual Code con el código, ya lo voy mirando las dos cosas. Ah, perfecto, perfecto, maravilloso. Bueno, pero la gente que está viendo solamente la pantalla, ¿necesita que lo agrande o estamos bien? Sí, por favor. Agrandar un poquito. Un poquito. Sí, un poquito, por favor. ¿Ahí vamos o más? Bien. Ok. Ahí va. Bueno, otro truquito que me enseñaron acá en el curso. Recuerden que ustedes todo lo que sepan me lo pueden decir, me pueden hablar encima. No estoy mirando todo el tiempo el chat. Así que eso está buenísimo, que se me pueden hablar encima. O si ustedes ven que alguien está escribiendo en el chat y yo no le respondo, me habla alguien que tenga micrófono, me puede hablar encima y decirme lo que está diciendo la gente del chat. Bien, otra cosa entonces que me enteré en el curso es Alt Z. Y con Alt Z me muestra el Visual Studio Code, me muestra todo lo que está, todo lo que estoy codeando. En general, como esto yo lo suelo usar así, como en pantalla completa, acá se lo estoy mostrando a ustedes, no tengo necesidad de usar el Alt Z y me parece que ustedes tampoco lo van a tener, pero bueno, está bueno para tenerlo uno al lado del otro, ¿no? El navegador y el editor de texto. Me olvidé, hice tanta introducción que me olvidé a qué iba. Especificidad, bien. Ahí vamos. Veamos qué dice. Profe, Sí. alguien pregunta si se puede modificar la opacidad. Bueno, eso que está opaco. Ah, Me sí, sale la sí, palabra. perfecto. Sí, sí, Opacidad. opacidad funcionaba. Calculo que están lo que fue Martín, me parece. Tengo el monitor ya medio lejos. Podemos cambiarle este y le vamos a poner Blue. O Blue Violet, me gustaba. Blue Violet. ¿Había un otro Blue? Ah, no, nada. Control S. A eso, me parece que eso se referían con el... No sería en este caso opacidad, pero me parece que era eso, ¿verdad, Martín? Ahí decían de la Claro, sí, es un transparencia. problema del color del contraste, es un problema de contraste. No, yo decía la transparencia, lo que dicen ahí en alfa. Ah, ok, sí. El alfa sí se puede modificar. Eso lo vimos la clase pasada por referencia. Pensé que acá solamente te parecía que estaba demasiado transparente el pink. Bueno, entonces ahora vamos al pink. Bien. Entonces, en todo este documento hay que ver cuál es el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Acá. Bien, entonces abrí el... Fíjense, fui a ver qué hay adentro del CSS. Ah, mira, no estaba muy bien comentado esto. Ah, estaba comentado raro. Chuchum. Chuchuchum. Ahí está. Entonces hice clic en especificidad.css y se me abrieron acá uno al lado del otro. Hago clic en las hojitas estas como para que me dé más espacio para ver. Y fíjense entonces, tengo el elemento P que le estoy dando una propiedad de color red y le estoy diciendo este es important. Entonces, no importa lo que haya más abajo, no importa lo que haya en ningún otro lado, lo que el navegador va a entender es que lo más importante de todo es este color red important. Entonces, control S para salvar y se debería haber reflejado por acá. No se está reflejando. ¿Por qué les parece que puede ser que no se refleje? Volvemos acá. Porque lo último que aparece es el style en el HTML y el link está primero.
No, porque No, según decía nuestra presentación, el important tiene prioridad. claro, el más grosso, el más importante de todos es el important, independientemente de en qué momento lo ponga. Así que ¿Salvó el archivo? ese no sería el problema. Está todo salvado. Control S, Control S. Da todo salvado. ¿Qué más puedo mirar? Acá les cuento que soy un... Mientras ustedes piensan, les cuento que acá fui esclavo de mi propio orden. Puede ser porque está primero especificado ping en el código antes de especificidad y tiene prioridad. No, lo más importante es el archivo se important. llama El nombre del 01, archivo, ¿no? especificidad Ahí y va. mismo. Ese El es- nombre del archivo, sí, tal cual. Exactamente, ese es mi problema, que el archivo original se llamaba especificidad, pero yo para ordenarlo le puse un 01. No es poco igual, gente, esto es, bueno, o sea, a mí me pasa bastante a menudo, cuando estoy jugueteando para armar las clases. Control S, y ahí por supuesto lo puedo relacionar este HTML con este CSS, que tenía nombre 01 especificidad, no especificidad solo. Bien. Entonces, lo más importante de todo hasta ahora es es el important. Es el signo de exclamación important. Independientemente de que lo más cerca que tengo del texto es este ping. Pero lo que estamos dando, lo que CSS está viendo es el important. Bien. Lo comentamos. Ay, acá venimos al CSS. Lo comentamos. A ver. Eso es lo que está funcionando. Lo que no está funcionando. Acá lo que quise hacer es comentar todas estas líneas. Esto lo voy a borrar porque me da un pequeño conflicto. Bien, comenté el P. Comentarlo, también les cuento para quien no lo haya visto hasta ahora. El hecho de comentar código me sirve para hacer algo que se llama debugging, que es borrar algo sin borrarlo. Lo saco del flujo de lo que va a ver el navegador, pero sin efectivamente borrarlo, porque por ahí me interesa mantenerlo para más adelante. Quiero ver qué pasa si esto no existiera. Control S, y ahora, según lo que ya hemos visto, tendría lo que tiene precedencia es lo que está en el style. Vamos a ver arriba que dice nuestro machetito. Dice que el siguiente que tiene orden de importancia es el estilo inline. No era style, sino estilo inline. Así que el que está lo más cerquita, y de hecho esta es la palabrita clave acá. Sí. ¿Alguien me estaba por hacer un comentario? Bien. Sigamos. Comentemos el de style. El de style lo vamos a tener que borrar para hacer la prueba. Así que pim. Lo voy a comentar. Lo comento como para mantener la información para poder mantener esa información. Me gustaría que después, esto yo lo voy a subir, voy a actualizar el repositorio y se les voy a subir, con lo cual no les quiero borrar toda la información para que les quede. Control S. Y entonces ahora tengo ID, primer párrafo, class, párrafo. Y vamos a ver cuál es el que está pegando, cuál es el que está ganando, el que tiene mayor especificidad. ¿Y cuál les parece? Es bastante evidente, me parece, pero Es el ID. mírenlo ustedes. ¿El ID es el numeral o el punto? El numeral es el ID. Ahí va, El punto perfecto. es la clase. Muy bien. Entonces, claro que sí. Por otro lado estamos viendo que es el color blue, así que tampoco había mucha más opción. Pero tal cual, numeral es el que hace referencia a ID. Si lo comento, entonces decía si lo comento, control S, me va por la clase. Entonces la clase me lo estaría poniendo en verde aparentemente. ¿Ustedes ven el color verde? Sí. Sí, está en verde, está en verde. Bueno, impresionante. Y todavía más, vamos a hacer la última prueba. Le vamos a borrar la clase. Perdón, el ID. Para que se vea
la clase. Bueno, que hubiera sido lo mismo venir de borrarlo de acá. De hecho, vamos a hacer así. Bien, entonces lo último, lo último importante en importancia sería la etiqueta. ¡Pium! Y ahí, por supuesto, ya me aparece con color naranja, espero. Espero que para ustedes sea tan evidente como para mí. Para mí no es nada evidente, por eso se los digo. Bueno, entonces esto fue especificidad. Así hago para decidir... esa es la manera que tengo para darme cuenta cuál es el style que va teniendo precedencia sobre los demás. Esto, cuando estoy escribiendo una línea, no pasa nada. 2 líneas, no pasa nada. 4 párrafos, por ahí no pasa nada. Pero los sitios web, si ustedes se fijan, van a ver que tienen un montón de partecitas diferentes. Y entonces ser capaz de dominar lo que hace cada uno, el color que tiene, a lo largo de las diferentes páginas que conforman ese sitio, comienza a ser una aptitud interesante para tener. Bien, entonces, le voy a volver para atrás, así me aparecen todos los comentarios, con control Z, control Z, control Z, control Z. Y lo vamos a dejar así. Control S. Y maravilloso. Bien, sigamos adelante. Pum, pum. Esto lo vimos, acá tienen la explicación. Selectores, vamos a ver un poquito más de selectores. Este selector descendiente, no me acuerdo si lo teníamos. Sí, acá está. Pim, Open with 5 Server. Cada vez que que vaya a haber un HTML nuevo, voy a tener que hacer la carga nuevamente para que me abra acá al costadito. Voy a cerrar y cerrar. Bien, entonces, lo que estamos viendo acá es, de hecho vamos a abrir el CSS y vamos a ver brevemente la presentación, a ver qué es lo que estamos viendo. Entonces, acá hay una manera de asignar propiedades que es diferente de la que habíamos visto hasta ahora. Hasta ahora habíamos visto o por etiqueta, o por ID, o por clase, o por etcétera. En este caso entonces me aparecen una al lado de la otra. ¿Qué les parece que puede llegar a significar esto? Tener div y después p al costado. Todos los P que estén adentro de un div. Lucía dijo todos los p que estén dentro de un div. ¿Quién más había hablado, perdón? Arma como un bloque entre todos los párrafos que haya, los pone como dentro de un bloque. Ok. No estoy seguro de entender a qué vas, Valeria. Claro, por ejemplo, cuando esos P que están adentro del div, todos los hace como en un bloque y todos tienen el mismo formato, la misma letra, Ahí el va. mismo color. Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Que quiera aclarar algo? Bien. ¿No? Rodrigo, ¿ibas a decir algo? No, que HTML hay que verlo como una jerarquía, digamos. Todo lo que está dentro de un elemento es hijo de ese elemento. Ahí va. Y es padre, el div es el padre de todos los P, es la terminología que se usa, digamos. Si hubiera algo más dentro del P, sería hijo del P, o sería nieto del div, digamos. Excelente. Bien, gracias, Rodrigo. A ver si tenemos algo más sobre esto. Selector de hijos, este es para el selector directamente por debajo de un P. Vamos a ver el ejemplo. Estamos acá, modelo de cajas. Eso ya lo vamos a ver en breve nada más. Bien, entonces, veamos los dos. Claro que sí. Bueno, entonces como siempre, veamos primero el HTML, qué es lo que va a mostrar. Esto es la práctica que les recomiendo hacer si nunca lo hicieron hasta ahora. Les recomiendo que lo hagan. Me encuentro con un CSS, con un HTML y su amigo el CSS. Y a veces vienen juntos en la misma carpeta, a veces no. Pero lo que va a tener el contenido efectivo va a ser el HTML. Con lo cual acá me vengo a fijar qué es lo que me está mostrando. Yo ya al costado lo vi. Digamos, porque ya lo abrí en el file server.
pero vamos a leer un poquito el código para no quedarnos solamente con lo que muestra, para ver si realmente hace lo que tiene que hacer. Entonces, toda esta primera parte, doctype, head, hasta el title, fíjense que el title sería lo que estoy viendo acá arriba, en el nombre de la etiqueta, del tab, de la pestaña. Entonces acá le podría poner selector solo, por ejemplo, control S, y me modifica allá arriba. Pero bien, todo esto entonces ya me lo traía el template de HTML5. Este link rel lo que me está haciendo es me está relacionando con el selector, con el archivo CSS que se llama 02 selector descendiente .css, que es justamente el nombrecito que tengo acá. Y dentro del body tengo, bueno, lo que efectivamente quiero mostrar. Tengo un header. Recuerden que hay una diferencia entre header y head. Y dentro del header tengo la barra de navegación, que sería lo que está dentro del nav. ¿Qué significa UL? Que no An order list. An order list, perfecto. Y entonces dentro de UL, ¿qué era DL? De file list o data list o algo así. Ahí Nicolás dijo data list. Bien. Bien, entonces tengo 3 enlaces dentro de la UL, que me los está apilando como si fuera una UL. ¿Qué más? Texto de ejemplo, todo esto dentro del header. Y por otro lado, div, que era un bloque. Y adentro del bloque de div tengo, bueno, un título, que es h2, que aparentemente no tiene formato. Y, bueno, y se pregunta, ¿sí? ¿Por qué no tengo formato? Y a una serie de párrafos. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice el señor CSS. Vimos entonces, habían dicho que div p, en este caso serían todos los p's que estén adentro de los div. ¿Cómo podemos hacer para verificar si es así el caso? ¿Qué podría hacer en HTML para ver si es verdad eso? Comentás el div, Comentarlo. comentar el div, como hacerse cargo el bloque. ¿Este lo borro? No, en el HTML comentás el div, entonces no va a haber ningún P adentro de un div. A ver. El que abre y el que cierra. Pim. Pim. Control S. Y por supuesto, ninguno está dentro de un div. ¿Qué más? ¿Qué otra manera puedo tener para probar lo mismo? Ponerle en el div, a ver, algo que sea, digamos... En el CSS lo puedes bloquear también. A ver, bloquear el CSS. ¿Esto? ¿Así? Barra Sí, 6, sí. cuatriz, barra. Ahí. Control S. Bien, excelente. Pero ahí, digamos, bloqueé todo lo que había relacionado con esto. No estoy ahí contrastando el hecho de si era verdad que esto va a hacer referencia a todos los P que estén adentro de un div. Crear un P fuera del div en el HTML. A ver si funciona con eso. Y, por supuesto, ahí va. ¿Sí? Para contrastar, para verificar si esta hipótesis que habíamos dicho, ¿no? Que era ese div P, era todos los P dentro de un div, bueno, le busco la vuelta para ver si lo puedo probar en el código. Esto que para quienes saben programar, esto debería ser, seguramente ya lo han hecho alguna otra vez. Para quien no sabe, recuerden que la mayor parte de las hipótesis, de las cosas que uno cree, las tiene que probar en el código. Fundamental, esa es la mejor manera de aprender. Por ahí la van a encontrar, esta información por ahí la van a encontrar también en la teoría. Pero lo ideal es agarrar la teoría y todas las veces que puedo ir a probarlo. Y bien, y después tienen varias instancias más de situaciones similares. Digamos, este código lo pueden ir modificando para aprender un poquito más y para ver qué es lo que significa esto de la herencia. Sigamos un poquito más. Modelo de cajas.
Este es un tema bastante importante. Bueno, el tema que vimos recién también es bastante importante. De hecho, todos los temas son bastante importantes. Bien. Esta imagen es bastante representativa, la vamos a volver a ver más de una vez. Se los cuento una vez y después se los voy a contar otra vez más y después otra vez más y después otra vez más. Y después creo que otra vez más también. Vamos a hablar entonces de el modelo de caja. Tiene que ver con cómo ubico la información adentro de, por ejemplo, un div, que sería una caja. Entonces, tengo esto, lo que está marcado acá como height y width, considérenlo como contenido. Entonces, el contenido de lo que yo quiera mostrar va a estar metido dentro de una caja, que es esta que está enmarcada entre top border, right border, bottom border y left border. Entonces, el contenido, por ejemplo, esto podría ser un div. Ese rectángulo podría ser un div. Y adentro de ese div podría tener un hola. Entonces, todo el contenido ese podría ser un hola. Entonces, lo que dice el padding es la distancia que hay entre el borde de ese hola, de alguna manera. Consideren que el hola también podría ser un rectángulo. Y el borde del div. Entonces, la distancia que hay entre el borde del hola y el borde del div. Por arriba, por el costado izquierdo, por el costado de abajo, por la parte inferior y por la parte lateral derecha. Entonces, padding es la distancia entre el objeto que quiero mostrar y el borde del div, en este caso que estamos tomando como ejemplo. Por otro lado, está el margin, que es la distancia entre el borde del div, sería este que si nos estamos refiriendo a un div, y los demás objetos que estén alrededor. Se les dice a veces objetos adyacentes. Entonces, margin entonces sería la distancia entre el objeto que quiero mostrar y el próximo objeto que esté al lado. Margin para arriba, margin para el costado, margin para abajo, margin para el otro costado. Vamos a volver sobre esto varias veces. Entonces, como les digo, el contenido está dentro de lo que quiero mostrar. Padding, la distancia entre el borde del contenedor y el contenido. Y después margin es la distancia entre el contenedor y el resto de los elementos. Y lo vamos a ver este pequeño ejemplito, modelo de caja HTML. Bien, cerramos. Modelo de caja HTML. Open with File Server. Bien. Y ya que estamos, vamos a abrir... No, mentira, no traíamos CSS. O sí. Acá hay un... Fíjense que me aparece el div, me aparece un div p, me aparece un body con llaves. Esto entonces me hace pensar que es un CSS. Y de hecho el hecho de que estén las etiquetas style, bueno, profundiza esa idea. ¿Cómo se llamaba esta manera de incorporar CSS? Ese es inline. Esta no es inline. Interno. Interno, claro. Interno, claro, externo en el archivo aparte. Claro. Entonces teníamos tres maneras. Una era inline, que era cuando ponía el style acá. Y tiki tiki. La otra, interno, cuando estaba el CSS en el mismo HTML. Y externo, cuando estaba en otro archivo. Y jugueteamos un poco con estos tamaños para ver qué significa. Bien, entonces acá margin. Si yo cambio margin y le pongo 150, ¿qué tendría que pasar? Se correría el texto hacia abajo. O sea, habría un margen arriba de donde dice contenedor principal. Sí. Entonces vos decís que esto se viene para acá abajo, tendría el rectángulo acá abajo. Sí. Ok. Pero de todos los lados tendría, porque el margen es para izquierda, arriba, derecho y abajo. Ese es el padding, ¿o no? No, los dos. Pero si yo pongo margin y no pongo cuál, vale para los cuatro lados. Puede ser. Bien, me gustó. Hay idea, bien.
Margin entonces es la distancia justamente entre este bordecito y la parte de arriba, y también entre ese bordecito y la parte del costado, y el otro costado y la parte de abajo. Así que veamos qué pasa con el 150. Y aparentemente lo que está haciendo es generar una distancia, de hecho vamos a hacerlo bien grandecito para que se vea bien. Está produciendo una distancia entre arriba, el costado, y para todos los costados está pidiendo más o menos la misma distancia. Y no me cambió la distancia entre el texto y el borde de ese rectángulo. Entonces para que cambie eso tendría que cambiar el padding. Entonces margin sería, vamos a ver del margin de qué, ¿no? Del div p, de todos los p que estén adentro de los div. Es lo que cambiamos recién. Y entonces el margin sería, perdón, el padding sería la distancia que hay entre el texto y el borde de ese div p. Así que vamos a ponerle acá 50, control S, y debería haber aumentado este tamaño. Vamos a ponerle 80 todavía, como para que se note mejor. Entonces, margin me está haciendo que se separen todo lo que hay por fuera de la caja, por fuera del div p, y el padding me está separando el contenido del borde del div p, de la cajita esa. Bien. ¿Qué más? ¿Hay algún otro efecto interesante? Está bueno ahí que uses colores de fondo porque si no, no se ve, digamos, no se nota la diferencia. Claro. Si no hay color de fondo no se notaría tanto el padding del margen. Tal cual. Se confundiría mucho. Sería el caso este, ¿no? Que esto estuviera comentado. Control S, y ahí como que no es tan evidente con respecto a qué se están tomando las distancias. Tal cual. También podés agrandar el marco, ¿no? El borde, digo. El borde. Se podría agregar, hacer más grande. Lo hacemos más gordo. Excelente. Bien, y a este también le podemos poner que sea plain, por ejemplo. No, ¿cómo era? No era plain. Solid. ¿Cuánto? Solid, no plain. Gracias. No me da mala cabeza. Bien, solid, perfecto. O si no, dashed. Bien, entonces diferentes maneras de obtener lo mismo. De obtener otro formato del borde. Bien, y todo esto estamos a punto de repasarlo también en la presentación. Sigamos. Ahí dijeron algo de background para el div. ¿Cómo decís, Martín? En el chat dijeron algo del background. A ver. Si probamos eso. Lo voy a copiar. No sé qué. Por ahí esto me destruye la compu. No. Wow, nice. Me voy a quedar con este que tiró Hugo. Lo vamos a comentar. Bien. Linear gradient, entonces, gradiente. Asumo que... No, asumo no. A gradiente significa algo que va aumentando de a poquitito. En este caso, de manera lineal. Y está poniendo acá el color inicial. Es este que está por acá. ¿Desde dónde? Hasta dónde. Entonces empieza en este colorcito y termina en este colorcito y va haciendo una modificación lineal. Para el div p, ¿te gustaba el div p? Bueno, perdón, lo siento, fue sin querer. No estaba bien, me estaba haciendo simpático. Bien, ahí va. Sigamos. Gracias, Hugo, por el aporte, buenísimo. Espera, ¿esto qué era? Bueno, para indicar el width, el tamaño, el ancho y el alto de las cajitas. Las propiedades entonces width y height. Dimensiones del modelo de caja. Un poquito más. ¿Sí? Podemos especificar cuál es la mínima altura posible y el mínimo ancho posible, que por defecto son 0. Para los objetos que se les pueda cambiar el tamaño, y lo mismo se les puede indicar cuál es el máximo alto y el máximo ancho.
y por defecto el valor que traen es none, significa que no tienen tamaño máximo en principio. ¿Qué más? Bueno, las zonas de un elemento, esto va a venir bastante práctico para cuando veamos posicionamiento. Bueno, top, la parte de arriba, bottom, parte de abajo, o bueno, top, left, parte de izquierda. Bueno, espero que sea evidente para ustedes. Vamos a hablar todo. Overflow. Overflow, ¿tienen algún ejemplo donde hayan visto esto alguna vez en la vida? De overflow. Sí, el rebasamiento en los micros controladores de las cuentas, pero nada más. En página web, supongo que cuando se va de pantalla un pedazo de una imagen o algo así. Me gusta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Había un chiste de un baño con overflow, underflow y otras cosas. Ok. Pero CSS, digamos. Esto seguramente lo vieron alguna vez si usaron Excel. ¿No? Sí, se sale de la cajita. Claro, se sale de la cajita. Cuando el texto se te sale en la cajita. Marcelo El dice... wrap text. ¿Cómo decís, Nacho, perdón? El wrap text. Claro, exactamente. Marcelo dice, se suele ver mucho con elementos de tamaño estático. Sí, tal cual. Entonces, básicamente, cuando tenés un texto que es muy largo y lo que puede pasar es que se te vaya por fuera de la cajita, o que te quede dentro de la cajita y no lo veas, o que la cajita se deforme para que sea visible todo el texto. Entonces, para decidir qué es lo que quieres hacer con tu texto de overflow, está esta opción de overflow. Y sin más, seguimos adelante. Varias opciones para darle a overflow. Se puede dar un overflow en las dos direcciones, X e Y. Todo muy interesante para jugar en las cajitas. Sigamos con margin. Habíamos hablado de margin, que tenía varias sintaxis posibles. Y en este caso, esto está medio corrido, esta llave, puedo indicar el margen de estas 4 maneras en principio, aislando el margin top, right, bottom y left. Recuerden entonces, el margin era la distancia entre el borde de la cajita y los elementos adyacentes. Esta es la manera, alguien me mostró un código de CSS que habían pedido un margin con las 4 etiquetas. Lo ideal es que utilizar, no sé si lo ideal, es una manera muy fácil de hacer lo mismo, es elegir margin, que espero que esté acá a continuación. Todavía no. Acá se les tira un par de ideas como para que les queden un poquito más cómodos cuando estén armando los maquetados. Me quise adelantar un poquito. En el comportamiento por defecto para los margin, esto ténganlo presente, es que los márgenes se solapan. Significa entonces que si yo pedí 20 para la derecha de este elemento y 20 para la izquierda de este otro elemento, entonces el margen entre los dos va a ser de 20. No es que va a ser 20 más 20, sino que se van a solapar los márgenes. Pero me está faltando... ya vamos a llegar. La otra sintaxis, la sintaxis adicional que comparten padding y margin, como para poder mandar la información en una sola línea. Padding, entonces, recordemos, era la distancia entre el borde del contenedor y el contenido. Bien sencillo. Y las unidades del padding las pueden mandar en lo que ya venimos viendo hasta ahora, que son píxeles, EMs, REMs, porcentajes, etcétera. Bien, entonces, esto es a lo que quería llegar. Que tengo varias maneras de acceder a dar los parámetros de padding o de margin. Y las sintaxis dependen de cuántos argumentos le paso. Argumentos serían cuántas propiedades una al lado de la otra le estoy pasando. Si escribo margin, por ejemplo, margin solo, y pongo un tamaño en píxeles, entonces lo que va a asumir es que todos los lados de margin tienen ese tamaño. Entonces, por ejemplo, margin 14 píxeles, 14 px sería,
indicaría que habría un margin de 14 para arriba, 14 para la derecha, 14 para abajo, 14 para la izquierda. Después tengo otra sintaxis parecida en la cual tengo dos parámetros. Entonces estos dos parámetros, el primero indica arriba y abajo, el segundo izquierda y derecha. Entonces, si pusiera margin 14 píxeles, 220 píxeles, entonces estaría indicando que arriba y abajo tengo 14 píxeles y derecha e izquierda tengo 220. Y así, entonces tengo otra sintaxis más, hablemos brevemente de esto. Ahora en breve viene un ejemplo. Cuando le paso tres elementos, tres propiedades, entonces va a entender que son arriba, izquierda y derecha, abajo. Y cuando le paso a las 4, van a ser, esto es interesante acordarse, porque estoy bastante seguro que hay una pregunta sobre esto en los ejercicios obligatorios del aula virtual. El primer elemento corresponde a la distancia con el elemento de arriba, la primera propiedad que le paso, la segunda derecha, tercera abajo, cuarta izquierda. Entonces es como que me paro arriba del elemento y voy en el sentido de las agujas del reloj para dar los tamaños. Entonces, si yo quisiera dar un margen a un elemento que sea diferente para cada uno de los lados, podría poner margen 1, 2, 3, 4 o 14, 20, 18 y 95. O la otra manera, y a esto voy con alguien me mostró un código así, podría poner margin top tanto, margin bottom tanto, margin left tanto, margin right tanto. Son dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Una es un poco más explícita que la otra, cuando pido margin top, margin bottom, etc. Y la otra es un poquito más directa porque requiere escribir menos código. Sigamos. Border. Misma historia que antes, nada más que esto hace referencia al bordecito del elemento contenedor. Y entonces acá también puedo elegir si yo quiero modificar el borde superior, borde derecho, inferior o izquierdo. Bueno, estas son las propiedades que tendría que usar. Puedo cambiar el color de borde. Fíjense que ahora no estamos haciendo código, como la intención es avanzar lo que podamos. Por un ratito más. Me gustaría dejar 10 minutitos como para hablar con la gente nueva. Rodrigo dice, en el cuestionario hay una pregunta de usar valores negativos y eso no es tan intuitivo. Así es. Vamos a ver si llegamos a ver eso hoy de los valores negativos. Gabriel tiró un mnemónico para las... Es muy bueno, Gabriel. Para esto de los márgenes. Entonces, este sería que empieza a las 12 y después sigue en sentido de las agujas del reloj. Entonces, a las 12 sería arriba. A las 3 sería a la derecha. A las 6 sería abajo. Y a las 9 sería a la izquierda. Muy bueno, Gabriel. Me viene bárbaro el comentario. ¿A qué, no sé, Rodrigo, a qué te referías con es una fatality? Bueno, sigamos con las propiedades de border. Entonces, le puedes cambiar el color, el ancho y el estilo. Entonces, por ejemplo, estos que vimos recién, vimos dotted, dashed, solid y double. Es un doble línea. Y esto, ¿para dónde para dónde se puede hacer el biselado? Sí, para arriba, si se hace con luz de arriba y demás. Ahora va a venir el ejemplito. Espero. Aquí está el ejemplito de todas las posibilidades de border. Entonces le pedís el color de borde, el ancho de borde, el grosor de borde y aparte el estilo. Y esto lo modificamos brevemente hace un ratito. Acá tenemos cómo serían los biselados, cómo es el doble y demás. Avancemos un poquito más. Esto ya habíamos hablado, me parece. Habíamos hablado también, sí, de los rellenos, de cell padding. Border color, entonces también tiene varias maneras de hacer referencia a ese color de borde.
depende de cómo lo venga escribiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, border color me está diciendo red es el de arriba, blue es izquierda a derecha, green es el de abajo. Entonces le paso 3 parámetros o 3 propiedades, y en la medida en que le paso una cantidad de propiedades, ya hay CSS se va dando cuenta que le quiero decir. Si le quiero decir arriba y abajo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Bordes. Bien, también esto lo vimos brevemente en el código. No sé si estaba en este código de por aquí. Sí, acá estaba. Este era la sintaxis que estamos viendo ahí en este caso, que es: primer elemento es el ancho, perdón, el grosor de la línea, después el estilo y después el color. Uno al ladito del otro, y puedo reducir un poquito el uso de espacio. Bueno, esto también nuevamente con respecto a los bordes específicos. Puedo agarrar uno de los bordes, el borde, por ejemplo, inferior. Borde inferior estilo, borde inferior color. Y lo mismo, borde superior, borde izquierdo, etcétera, ¿no? Acá también estoy hablando del borde superior, se le está dando un ancho diferente, un color diferente y aparte un tipo de línea específico. Bien, esto también lo habíamos visto en la clase pasada. Si quieren ver el ejemplito, esto también ya lo teníamos grabado. Sigamos. Tamaño de cajas. Una pregunta. Sí. Perdón, de la diapositiva anterior. Ahí digamos que el borde sería originalmente todo rojo, nada más que después el orange lo sobrescribe, ¿no? Así es. Ah, ok. A ver, probémoslo. Gracias. Vamos a probar eso. Y entonces vamos a ponerle 15. Control S y se le vamos a poner solid border bottom color y acá green, orange. Ahí va, para que haga un poquito más de contraste. Y ahí justamente es lo que vos decías. Ok, bueno, gracias. De nada. Pimba. Avancemos un poquito más. Entonces, volvemos un poquito al modelo de caja clásico. Estamos hablando de el contenido del elemento, el padding con respecto la distancia con respecto al contenedor, y después margin es la distancia con respecto a los objetos adyacentes. Hay otra manera de cambiar el tamaño. Esto es un poquito la introducción a eso. Se los dejo un poquito para que lo lean. Recuerden que las medidas, la intención es avanzar un poquito, todo lo que podamos. Ya son i6. Me gustaría dejar tiempo para hablar con la gente. Medidas absolutas, relativas y flexibles. Esto también lo habíamos visto brevemente. Lo mencionamos un poquito más. Las absolutas entonces eran las que quedaban fijas para cualquier tamaño de pantalla. Entonces yo pedía que una letra sea de tamaño 8 centímetros. Va a ser 8 centímetros, sea en un celu, sea que yo estoy viendo la página en un celu, o en un monitor, o en una pantalla de 50 pulgadas. Por otro lado, las relativas me permiten hacer referencia a un tamaño de letra que ya está establecido dentro del texto. Y las flexibles son las que me permiten hacer referencia al tamaño del viewport, que en general es el tamaño de la ventana donde lo estoy viendo al render, donde estoy viendo la página. Esto hicimos ejemplo de la clase pasada, estoy bastante seguro. Recuerden que eso está grabado, por lo menos el planteo del ejemplo. Habíamos dicho que la vez pasada salió no fue tanto una discusión, pero sí charlamos un poquito de en qué casos podría llegar a servir poner medidas absolutas, en qué casos serviría por ahí poner medidas relativas.
Y lo que dice acá es que básicamente te permite hacer algo bien directo, instantáneo, digamos. Si uno quiere hacer una prueba sencillita, le puede mandar un valor directamente en, por ejemplo, milímetros o en píxeles o en puntos, o el valor que a ustedes más les guste. Lo ideal es que si voy a hacer un laburo un poco más profesional, algo que le quiera mostrar a otras personas que van a usar otros, van a estar en otros dispositivos, entonces ahí ya tengo que comenzar a pensar en relativas o flexibles, en unidades relativas o flexibles. Para hacer una prueba rápida está más que bien. Y de hecho un montón de las cosas que nosotros vamos a ver en el curso son pruebas rápidas, así que por eso van a ver que usamos mucho píxeles y puntos. Y milímetros no creo que usemos mucho. Sigamos entonces. ¿Qué era el EM? Era el tamaño de... estaba relacionado con el tamaño de la letra M. X... A mí creo recordar que era el tamaño de la M minúscula y de la X minúscula. Y acá pusieron, se puso M mayúscula y X mayúscula. Ahora me hace dudar la presentación. ¿Alguien lo tiene presente esto? Si no, les dejo la inquietud. Nos queda la inquietud entonces. Entonces tenemos diferentes... la descripción de diferentes unidades. M era el tamaño de una letra M, X es el tamaño de una letra X, CH es el tamaño del ancho del cero. Root es una pseudoclase que vamos a encarar en la clase que viene, creo. Es otro, tiene que ver con cómo está definida la letra M, el tamaño de la letra M, y porcentaje tiene que ver con de dónde traigo quién es el que definió el tamaño de la letra. Ahí Marcelo tiró un docs Google, no estoy en condiciones de mirarlo ahora, pero bueno, después te lo miro, Marcelo. Sigamos. Entonces acá más descripción de los tamaños. Esto está para leerlo. Avancemos un poquito más. Acá está hablando seguramente de los EX. Claro, ahora está mostrando el tamaño de la X, la altura de la X. Sí. ¿Valeria? No, perdón. Es que lo que había puesto Marcelo era el presentismo, el link. Excelente, genio Marcelo. Bien, es un gran... Rodrigo dice que es la M mayúscula. Ok, me encanta. Ustedes inclusive creo que pueden entrar a la analítica de su perfil privado, tal cual de Facebook. María Isabel, ¿vos estás hablando o es solo que te quedó el audio habilitado? No, supongo que no. Presentismo, gente. No se olviden de... no pasa nada. Ahí pidió perdón María Isabel. Presentismo, no se olviden de abrir el enlace entonces que tiró Marcelo. Sobre todo para quienes es su primera clase. Porque... Perdón, profe, ¿el presentismo lo tengo que mandar ahora? Lo ideal es antes de que termine la clase, para que no te olvides. Puede ser cuando termine la clase. ¿Por el chat? No, fíjate que ahí Marcelo puso un enlace en el chat. Le haces clic a ese enlace y eso te lleva a un formulario y ahí lo completás con tus datos. El presentismo les hago el comentario ahí en el medio de la presentación. Bueno, no en el medio, pero casi. El presentismo, gracias Nahuel, dice que somos la comisión 22088. El presentismo decía, 22 era el loco y 88, ¿qué era 88? Porque 88 es un número de la suerte, pero ¿qué era? Bueno, presentismo, sí, es verdad que divago. El presentismo tiene que ver con la calidad que tienen las clases. Las clases, entonces, si ustedes dejan una buena reseña de cómo sienten que fue la clase, es bastante útil tanto para quien da la clase, soy yo en este caso, y para la coordinación, para saber qué es lo que se tiene que ajustar y qué es lo que no. Por otro lado, las clases tienen asistencia obligatoria, si en la medida que quieran terminar el curso y obtener el diploma. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que completar para que se vaya completando el presentismo. Sigamos, un poquito más de la unidad REM.
Basta decir por el momento que es otro otro tamaño. Avancemos, son 9 y 12. A ver si llegamos hasta el final. No, hasta el final no vamos a llegar, pero por lo menos hasta donde yo pensé que íbamos a llegar. Medidas flexibles, también lo vimos en la clase pasada. Estaban relacionadas con el tamaño del viewport. Podría ser el tamaño de la ventana donde lo estoy viendo. Puede ser el tamaño del celu si lo estoy viendo la página en un celu. Y acá vamos a dejar, gente, porque este ejemplo es bastante largo. Ya lo tienen subido. La intención es que la clase que viene lo veamos en profundidad al principio. Sí, Nahuel, perdón. Yo te había mandado, oportunamente, viste, trabajé justamente con alturas y anchos de viewport y tuve ahí algún inconveniente que entiendo que con lo que viste hoy se podía solucionar. Cuando anidaba divs se volvió un inconveniente trabajar con ancho de viewport porque tenía una altura de texto que nada, me prendía un poco fuego los papeles. En ese caso, si hubiese trabajado con porcentajes del contenedor padre, creo que hubiese solucionado. Es más que una consulta, casi una reflexión. O te pido tu opinión. Estoy de acuerdo con tu reflexión. También lo cierto es que hay un quiero decir maridaje, pero no es la mejor palabra. Pero hay un montón de propiedades que por ahí nosotros estamos nombrando acá y por ahí te solucionan un montón de cosas que uno no siempre se da cuenta de una. Esto de luchar y que no te sale, que vos decís, mira, si hubiera esperado una clase más me salía, o por ahí lo encaraba de otra manera, es parte del aprendizaje del curso. Viene excelente, Nahuel, que hagas el comentario también. Gente, entonces, como les decía, por nada. Hasta acá llegamos con los temas del día de hoy. Me voy a quedar un ratito hablando con la gente, con los nuevos, con las nuevas. Mayormente son nuevas. No se olviden del presentismo. Este ejemplo de posicionamiento ya lo tienen. La clase que viene arrancamos con esto y vemos si podemos meter todo el temario de la clase que viene, que también es un montón. Pero bueno, hasta hoy llegamos hasta acá. Y si se quieren quedar, se quedan. Y si no, nos vemos la próxima. La grabación voy a cortar acá.